Son las 7:05 p.m. hora de México. Y hoy día vamos a comenzar con la tercera clase de este curso, 7 etapas de purificación y 10 conocimientos de vidas. Voy a quitar mi video para facilitar la exposición. Y pues estoy compartiendo la presentación. Bueno, esta lámina todos la hemos visto anteriormente sobre la estrategia tradicional de purificación de acuerdo con el Visuddhimagga. Y en la clase anterior nosotros estudiamos el capítulo 3 del Visuddhimagga, que corresponde a la segunda parte, que es la concentración. Y en la clase de ayer nosotros vimos las condiciones, los prerequisitos para la práctica de la meditación, del desarrollo de la concentración. Y entonces, primero la purificación de la virtud, y eso ya lo habíamos visto cuando estudiamos el capítulo 1. Y entonces ayer vimos que hay 10 obstáculos que el practicante debe eliminar. Primero tiene que eliminar esos 10 obstáculos y después se tiene que acercar a un buen amigo, que explicamos quién es un buen amigo, que le da un tema de meditación, y este tema de meditación que el buen amigo le da tiene que estar de acuerdo a su temperamento. Y entonces también vimos acerca de los 6 temperamentos, de acuerdo con la ortodoxia Theravada. Y después de recibir ese tema o ese objeto de meditación, entonces el practicante va a ir a un lugar que sea adecuado, va a evitar un lugar inadecuado, explicamos eso, y una vez que esté en ese lugar, debe eliminar los obstáculos menores que tienen que ver, o sea, obstáculos internos y externos, internos con relación a la higiene, a la limpieza del cuerpo, y externos con relación al lugar donde practica. Y antes de continuar, ayer hablamos sobre los temperamentos, y hay un verso en el Visuddhimagga que menciona cómo los criterios para determinar los temperamentos. Dijimos, ¿no?, de que dijimos que por la postura, la acción, la comida, etcétera, y al final dice por los estados que normalmente ocurren, y eso se refiere a los estados mentales. Ahora, con relación a eso, quisiera hacer una digresión muy breve y mencionar, ¿no?, porque de acuerdo con el Abhidhamma, hay propiedades materiales que son producidas por la conciencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando uno tiene tristeza, cuando uno tiene enojo, cuando uno está feliz, digamos, esos serían, ¿no?, cuando uno tiene disgusto, esas son emociones, como normalmente se denominan. Pero de acuerdo con el Abhidhamma, esas emociones en realidad son estados mentales que producen ciertas propiedades materiales, ¿no? Y esas propiedades materiales, o sea, nosotros las podemos ver en las personas, ¿no? Entonces podemos indicar que esta persona está irritada, o está triste, o está feliz, y otras emociones, ¿no? Entonces, de acuerdo con el Abhidhamma, hay una universalidad de la expresión a nivel de materia de esas emociones, ¿no? Ahora, lo interesante de esto, entonces, hagamos fast forward, como se dice, nos adelantamos hasta el año 1872 de la era común, y el famoso Charles Darwin escribe un libro que se llama The Expression of Emotions in Man and Animals, o sea, la expresión de las emociones en los hombres y los animales. Y Darwin es pionero en ese sentido, bueno, en la ciencia de Occidente, ¿no? Porque eso ya está en la Abhidhamma.
donde él propone esa teoría, ¿no? De que hay una universalidad de las emociones, o sea, de que independientemente de la cultura, el lugar, eh, eh, las emociones se expresan y se distinguen de la misma manera, ¿no? Entonces eso es un poco de lo que el libro ese dice, o sea, en pocas palabras. Y si nos venimos un poco más hacia el siglo XX, finales del siglo XX, principios del siglo XXI, hay un doctor en Estados Unidos que se llama Paul Ekman, no sé si han escuchado hablar de él, ¿no? Que él un poco demuestra la teoría de Darwin, ¿no? Haciendo estudios con tribus que nunca habían tenido contacto con la civilización en Nueva Guinea, ¿no? Y efectivamente, ¿no? O sea, él demuestra, ¿no? Esta universalidad de las emociones. Y ahora con todas estas tecnologías nuevas que hay, inteligencia artificial y de reconocimiento facial y todo eso ahora, ¿no? Es muy fácil poder discernir con toda esa tecnología, digamos, las diferentes emociones. Quería mencionar eso nada más, porque es bien interesante y tiene que ver con esto. Entonces, bueno, entonces eso es lo que nosotros vimos ayer. Entonces hoy día vamos a pasar a el estudio de los cómo practicar meditación. O sea, de que en realidad nosotros en la clase anterior vimos el capítulo 3 así de una manera muy, pero vimos la parte más importante. Entonces lo que viene ahora en el Visuddhimagga es el capítulo 4 hasta el capítulo 11. Entonces se explican 40 tipos diferentes de meditación de samatha o de tranquilidad, ¿no? Entonces, y después el capítulo 12, el capítulo 13 trata sobre los diversos poderes sobrenaturales o conocimientos directos, ¿no? Entonces eso es un poco lo que nosotros vamos a tener que cubrir hoy día. Entonces aquí ustedes tienen el contenido de la clase 3 y nosotros por limitaciones de tiempo vamos a tener que recurrir al capítulo 9 del compendio de la Abhidhamma, que es en realidad un compendio de todo el Visuddhimagga. Entonces, ahí en el sistema de cursos ustedes tienen acceso al capítulo 9 del compendio, en segunda edición. Entonces, eso, lo que vamos a ver hoy día cubre... Uy, está fallando el internet de nuevo, ¿eh? Wow. No. Bueno, yo no, pero lo que pasa es que tengo un plan B y la computadora... bueno, ok, la otra falla. Entonces, nosotros, si ustedes, esto que vamos a estudiar hoy día es de la sección número 1 a la 21 del capítulo 9. Entonces, si ustedes quieren leer eso, pueden leer ahí el material que estamos compartiendo. Entonces, ahí nosotros tenemos todos los temas que vamos a tratar hoy día. Entonces, debido a la limitación de tiempo y como el propósito de este curso taller es estudiar las etapas de purificación que conciernen al desarrollo de la sabiduría, en esta clase vamos a terminar el desarrollo de la concentración, que corresponde a los capítulos 3-23, o sea, basándonos en el capítulo 9 del compendio de la Abhidhamma. O sea, este material lo tienen ustedes compartido. Entonces, para poder aprender sobre este tema, nosotros tenemos que aprender algunos conceptos que son importantes cuando nosotros estudiamos el tema de la concentración y la meditación samatha. El primero son los 5 impedimentos. Entonces hay 5 impedimentos, que se llaman nidharana, que obstruyen la mente en el desarrollo de la concentración. Entonces los impedimentos son como algo así, algo que está entre
la mente y el logro de la concentración. En la medida de que nosotros nos sorteemos estos impedimentos, nosotros no vamos a poder alcanzar los dos tipos de concentración que corresponden a esta etapa de samatha, que son la concentración próxima y la concentración de absorción que ahora vamos a estudiar en la siguiente clase. Entonces, por eso se llaman impedimentos, ¿no? ¿Y cuáles son estos impedimentos? Entonces son lo que nosotros llamamos el deseo sensual o el deseo sensorial. Entonces, kama, chanda, nivarana. La mala voluntad es vyapada, nivarana. El sopor y la somnolencia es tina, mida, nivarana. Y agitación y preocupación es udacha, kukucha, nivarana. Y duda es vichikicha, nivarana. O sea, de que deseo sensual o deseo sensorial es, ¿no? Cuando en relación a los objetos de los sentidos, ¿no? Uno tiene deseo o apego, entonces eso es un impedimento. O en el segundo caso es enojo, irritación, aversión, muchas cosas más entran dentro de esto, pero eso sería básicamente. Y después sopor y somnolencia, o sea, uno experimenta a veces cuando uno practica meditación, y agitación y preocupación, que son dos estados también mentales separados. Preocupación, culpa, a veces podría traducir. Y dudas se refiere solamente a duda con relación a la práctica, con relación a las instrucciones. Duda no necesariamente significa que uno no conozca, no sé, cuál es la capital de Bielorrusia, o sea, o algo así. Eso no es duda. No. Aquí. Entonces, esos son 5 impedimentos que todos los practicantes experimentamos en nuestra práctica. Y en la medida que nosotros no podamos sortear estos impedimentos, nosotros no vamos a poder alcanzar los niveles elevados de concentración, ¿no? Entonces, eso es algo que es importante comprender. Y otra cosa que es importante comprender antes de entrar ya de lleno al capítulo es las 3 etapas de desarrollo, ¿no? O 3 etapas de la meditación, si quieren llamar. Las 3 etapas de desarrollo son desarrollo preliminar, eso se llama parikama bhavana. El desarrollo próximo es upachara bhavana. Y el desarrollo de absorción, apana bhavana. Ahora vamos a explicar qué es lo que cada uno de ellos, o sea, de que hay láminas para cada uno de estos 3 desarrollos. Entonces, cuando uno practica meditación samatha, entonces, siguiendo las instrucciones que el buen amigo le dio y el tipo de meditación que le dio, entonces uno tiene que pasar por esas 3 etapas, ¿no? Ahí. Y la otra cosa que tenemos que comprender aquí son lo que se llaman los 3 signos. El término es nimitta en Pali, y los 3 signos son el signo preliminar, que se llama parikama nimitta, el signo adquirido o el signo aprendido, también se puede traducir, ugaja nimitta, y el signo conceptualizado es pativaga nimitta. El signo se refiere en realidad aquí al objeto de meditación. Entonces, el objeto de meditación, por ejemplo, el buen amigo le dio un tipo de meditación específica a uno. Entonces, uno, después de haber seguido todos sus pasos, ¿no? Entonces uno se va a un lugar y comienza a practicar con un objeto. Entonces, el objeto, como quien dice, puede pasar por diferentes fases, ¿no? Entonces, la fase inicial del objeto es lo que se llama parikama nimitta. Y después, o sea, cuando uno está progresando, entonces el objeto puede cambiar, no de forma o de modalidad. Entonces eso lo vamos a ver también. Eso va a quedar claro cuando veamos los tipos de meditación. Entonces,
Entonces tenemos tres cosas aquí que tenemos importantes. Por favor, recuerden, ¿no? 5 impedimentos, 3 etapas o 3 desarrollos, o 3 etapas de desarrollo, 3 etapas de la meditación y 3 signos, ¿no? Entonces ahora vamos a explicar primero lo que son las etapas de desarrollo. Esto está tomado del compendio de la Abhidhamma, o sea, ustedes pueden ir allí a leer también. O sea, que lo que estoy leyendo ahora está en el compendio. El desarrollo preliminar, o sea, eso es Parikama Bhavan, ocurre a partir del momento en que uno comienza la práctica de meditación hasta el momento en que se suprimen los 5 impedimentos y se obtiene el signo conceptualizado. ¿Ok? Entonces uno se pone a practicar meditación con el objeto que el buen amigo le dio, ¿no? Y hasta que uno no sortee estos 5 impedimentos, uno todavía está en el desarrollo preliminar. En el momento que se suprimen los 5 impedimentos, entonces ya uno ya pasa a el siguiente desarrollo. Entonces, el desarrollo preliminar es desde el comienzo de la práctica hasta que se suprimen los 5 impedimentos y se obtiene el signo conceptualizado. Ahora vamos a ver un cuadro que va a aclararles todo, ¿no? Entonces, después cuando vamos a dar ejemplos, eso se va a ver con mayor claridad. Y el desarrollo próximo ocurre a partir del momento en que se suprimen los 5 impedimentos, o sea, de que ya el practicante ya no tiene los impedimentos. Ahora, suprimen, ¿qué significa? Significa que esto es una supresión temporal por el desarrollo mental. Suprimen no significa que se radiquen, sino que se mantienen así como, podría decir uno, debajo del agua o algo así. Pero esos impedimentos salen a la superficie de nuevo, entonces en la medida que uno pierde la concentración pueden volver, pero el desarrollo próximo entonces es a partir de que se suprimen los 5 impedimentos y se obtiene el signo conceptualizado, ¿no? Y entonces este desarrollo dura desde que se obtiene el signo conceptualizado hasta la conciencia de cambio de linaje, Gotrabu, en el proceso cognitivo que culmina en el estado de llama. Ok. Ahora, cuando uno obtiene el signo conceptualizado y ha suprimido los 5 impedimentos, uno todavía tiene conciencias sanas de la esfera de los sentidos, ¿no? Entonces, hay un punto donde uno va a cambiar de las conciencias sanas de la esfera de los sentidos a las conciencias sanas de la esfera de la materia sutil. Entonces, hay una conciencia que marca el pase, como quien dice. Es como uno cuando pasa por la aduana, ¿no? Por un país a otro. Entonces, eso se llama Gotrabu en el caso de la meditación de tranquilidad. Cambio de linaje aquí significa de que uno pasa de las conciencias de la esfera de los sentidos a las conciencias de la esfera de la materia sutil, ¿no? Entonces eso es, pero todavía no pasamos. El desarrollo próximo termina, ¿no?, en el momento de la conciencia de cambio de linaje. ¿Ok? O sea que todavía en el desarrollo próximo nosotros estamos con conciencias de la esfera de los sentidos. Y ahora veamos el desarrollo de absorción, que es el más alto, y la conciencia que sigue inmediatamente después del cambio de linaje se denomina absorción o jhana. Absorción es la traducción del término apana, que es lo mismo que jhana, ¿no? Y este es el comienzo del desarrollo de absorción, que corresponde a las llamas de la esfera de la materia sutil o
las llanas de la esfera inmaterial. O sea que de acuerdo con el método de la Abhidhamma hay 5 llanas de la materia sutil y 4 llanas de la esfera inmaterial. Y de acuerdo con el método de los suttas hay 4 llanas de la esfera de la materia sutil y también 4 de la esfera inmaterial. Entonces el desarrollo de absorción es cuando surge esta conciencia de la esfera de la materia sutil. ¿Ok? Entonces esos son los 3 desarrollos. Ahora veamos los signos. ¿Se recuerdan que son los signos? El signo en realidad es el objeto, ¿no? De meditación, el objeto que uno utiliza. Lo que pasa es que esto tiene un lenguaje muy técnico, muy preciso, por eso. Entonces el signo preliminar es el objeto original de concentración que se usa durante la etapa preliminar de la práctica. O sea, de que si uno está usando, por ejemplo, un disco de color que vamos a ver rojo, ¿no? Eso se llama el signo preliminar. No, ese es el objeto que uno comienza. Y después tenemos lo que se llama el signo adquirido, que es, en el caso, por ejemplo, eso puede variar de acuerdo al tipo de meditación samatha. Pero, por ejemplo, en el caso de los discos, el signo adquirido es una réplica del disco físico en la mente, ¿no? Es lo que dice ahí. El signo adquirido es una réplica mental del objeto que se percibe en la mente exactamente como aparece ante los ojos. O sea, de que si nosotros estamos usando un disco, entonces el signo preliminar es el disco, o sea, está hecho de madera o del material que sea. Entonces ese disco tal cual que uno usa es el signo preliminar. Y cuando uno lo memoriza, digamos, y lo puede ver en la mente sin mirarlo con los ojos, eso es lo que se llama el signo adquirido, o signo aprendido también. Esa sería una buena traducción. El término ugaja en Pali es como algo que uno lo ha levantado, ¿no? Pero bueno, adquirido o aprendido. Y el tercer signo es el signo conceptualizado, que es la imagen visualizada en la mente completamente libre de defectos. Se dice que el signo conceptualizado aparece como desprendiéndose del signo adquirido 100 veces o 1000 veces más puro, como el disco de la luna que aparece detrás de la nube. O sea, de que esto es aún algo mucho más refinado que el signo adquirido o el signo aprendido. Ahora cuando veamos un ejemplo, que vamos a hablar de esto, vamos a hablar un poquito más de esto. Así que, entonces, ahora este cuadro es bien útil para aprender la correlación que hay entre los desarrollos, los signos, ¿no? Entonces uno empieza a meditar con un disco, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es, o sea, uno empieza a tratar de memorizar el disco en la mente. Eso es el desarrollo preliminar, ¿no? Y como explicamos anteriormente, el desarrollo preliminar ocurre a partir del momento en que uno comienza la práctica hasta el momento en que los impedimentos de estos 5 impedimentos se suprimen y uno aprende el disco o adquiere el disco en la mente y hasta ahí. O sea, y en el momento en que va uno ya a pasar al otro signo, eso es lo que se llama el desarrollo preliminar. Y el desarrollo próximo ocurre a partir del momento en que se suprimen los 5 impedimentos y se obtiene el signo conceptualizado, ¿no? Ese es el comienzo. Y eso dura hasta la conciencia de cambio de linaje. Eso significa de que todavía estamos con conciencias sanas de la esfera de los sentidos, ¿no? Y el desarrollo de absorción, entonces es a partir, después del cambio de linaje, ¿no? La conciencia que surge es la conciencia de absorción o de llama, ¿no?
Entonces eso corresponde a las llanas, diferentes llanas. Entonces ustedes pueden ver ahí, ¿no?, la correlación entre los desarrollos y los sitios. Ok, espero que esto esté claro. Entonces, con esto que hemos aprendido hasta ahora, nosotros podemos ver los 40 tipos de meditación de meditación samatha que se explican en el Visuddhimagga. Entonces, lo anterior es todo un poco información necesaria para poder entender. Entonces, los 40 tipos de meditación se dividen en 7 grupos que corresponden a diferentes capítulos del Visuddhimagga. Entonces, el primer grupo son los 10 kasinas, ¿no? El segundo grupo son los 10 desagradables. El tercer grupo son 10 rememoraciones, anusati, ¿no? El número 4 son los 4 ilimitados o los 4 moderados sublimes. Aquí se llaman ilimitados, pero es lo mismo. El quinto grupo es la percepción del aspecto, digamos, repulsivo del alimento. Pero ahí le llaman saña, por eso traducimos como percepción. Y el sexto grupo, bueno, el quinto grupo es solamente un tipo de meditación samatha. El sexto grupo también es un tipo que es el análisis. Tavatana literalmente significa algo así como definición, pero se refiere a los 4 elementos primarios, ¿no? Eso vamos a explicar un poco cada uno de estos ahora en la siguiente fase. Y el séptimo grupo son los 4 estados inmateriales, que son las 4 llanas, absorciones inmateriales. Entonces, en base a eso, nosotros tenemos entonces este cuadro que nosotros podemos determinar. La primera columna tenemos las 10 kasinas, ¿no? Y en la segunda columna tenemos para qué temperamentos son adecuadas esas kasinas, ¿no? Y en la tercera columna tenemos qué desarrollos se pueden alcanzar con cada uno de estos 10, ¿no? Y cuáles son los signos que se pueden alcanzar con esas 10. Y la quinta columna es cuántas llanas de la materia, en este caso sutil, se pueden alcanzar. O sea, de que como ustedes pueden ver, las 10 kasinas permiten practicar todo, ¿no? Y no solamente eso. Si uno quiere practicar las llanas inmateriales, la única forma de practicar las llanas inmateriales es por medio de las kasinas. O sea, de que las otras meditaciones no permiten pasar a las llanas inmateriales sin practicar kasinas. O sea, de que uno, para pasar a las llanas inmateriales, por ejemplo, supongamos que estamos practicando, no sé, Anapana, o la meditación de la respiración. O sea, con la meditación de la respiración se puede alcanzar hasta la quinta llana, pero no podemos pasar directamente de la meditación de la respiración a las llanas inmateriales. Tenemos que practicar kasinas primero, ¿no? Entonces, ahora veamos un poquito esto. El término kasina en Pali significa de que uno tiene que aprender con H, ¿no? El disco completo, ¿no?, en la mente. O sea, de que significa que uno tiene que visualizarlo totalmente. Ahora, entonces, aquí nosotros tenemos la kasina tierra, que es la primera, incluso en el Visuddhimagga se explica cómo hay que fabricarla, ¿no? O sea, de que
uno puede seguir las instrucciones para fabricar una casina tierra ahí. Entonces la casina tierra es un disco que uno fabrica con barro o con arcilla, ¿no? Normalmente el disco tiene 30 centímetros, un poco más de diámetro, ¿no? Eh, entonces se dice de que esa casina es eh, adecuada para todos los temperamentos, ¿no? Y la casina agua, por ejemplo, uno puede poner en un recipiente agua pura, no agua clara, ¿no? Un recipiente no que sea circular, no que tenga la forma de casina, preferiblemente, o sea, podría ser un recipiente cuadrado también, pero normalmente son discos estos. Y la casina a fuego sería eh, concentrarse, digamos, en una flama de una eh, eh, vela, una lámpara, ¿no? Incluso a través de un hoyo, puede ser. La casina aire, uno concentrarse en el aire que entra, digamos, por una ventana o por un lugar, ¿no? Y después tenemos las casinas de colores, que esas son para el temperamento iracundo, de acuerdo con el viso de imagen. Azul, amarillo, rojo y blanco. Y la casina espacio sería, ¿no?, concentrarse en el espacio, por ejemplo, de un hoyo que hay en una pared, en un muro, ¿no? O en la tierra. Y la casina luz, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, uno puede concentrarse en la luz, por ejemplo, en el círculo de la luna. Si nosotros estudiamos el Visuddhimagga, estudiamos todo esto. Pero bueno, eso es un resumen. Entonces, el espacio y la luz es para todo, pero las casinas permiten alcanzar los 3 desarrollos que vimos antes y alcanzar los 3 signos y alcanzar los 5 llamas. O sea, de que esta es una meditación completa, digamos. Ahora, en las láminas siguientes vamos a dar un ejemplo cómo meditar con una casina, así que vamos a seguir entonces. Y el segundo grupo es los 10 desagradables. Eso también está en el gran discurso de los fundamentos de la atención. En la contemplación del cuerpo hay una sección. Ahora, esto es prácticamente imposible practicar hoy en día. En la época del Buda, bueno, y todavía en países budistas, los cuerpos los descartan en los cementerios. En Myanmar, mi preceptor, ya fallecido, el venerable Lain Tsiaro, es un poblado en el centro norte de Birmania. Y ahí, por ejemplo, todavía se puede practicar esa meditación, ¿no? Y los monjes van, porque todavía descartan cuerpos en el cementerio, ¿no? Entonces son cuerpos en diferentes estados, ¿no? Como ustedes pueden ver, desde el primer estado, que es un cuerpo hinchado, o sea, los pocos días. Uy, ¿qué está fallando aquí todo? ¿Eh? Wow. Esperemos que no. Entonces, tenemos ahí 10, desde un cuerpo hinchado hasta el esqueleto. Y eso se recomienda para temperamento sensual. Y también aquí nosotros obtenemos los 3 desarrollos y los 3 signos, pero solamente se alcanza hasta la primera llave. Porque se dice de que el objeto es tan burdo y que se requiere continuamente la aplicación inicial de la mente. Entonces no es posible pasar a la segunda llama, porque la segunda llama no tiene aplicación inicial, ¿no? Entonces solamente se alcanza la primera llama. Y después tenemos lo que se llama Anusati, en Pali, Dasa Anusati, que son las 10 rememoraciones. Anusati significa recordar una y otra vez. Bueno, aquí Sati tiene el significado de recordar algo que ya
estuvo, por ejemplo. Entonces, ahora de esas 10, en realidad, solamente 8 son Anusati. Entonces, Buddha Anusati, que es la contemplación de las cualidades del Buda. Dhamma Anusati, que es la contemplación de las cualidades del Dhamma. Sangha Anusati, que es de las cualidades del Sangha. Sila Anusati, que es de la virtud, ahora explico brevemente. Dana Anusati, que es la generosidad. Deva Anusati. Y después la contemplación de la paz, que es sobre el Nirvana. Tenemos, pero la contemplación de la muerte en realidad se llama Maranasati, que es la atención a la muerte. O sea, de que en el Visuddhimagga se pusieron la muerte y la respiración, Anapanasati, como parte de estas 10 rememoraciones, pero en realidad la conciencia de la muerte o la atención de la muerte y la atención a la respiración no son necesariamente rememoraciones, sino que son atención plena a la respiración y a la muerte. Y Kayagata, la contemplación del cuerpo, que son las 32 partes del cuerpo, ¿no? Entonces ustedes ahí tienen los temperamentos correspondientes, o sea que son Buda, Dhamma, Sangha, creyentes, ¿no? Ahora, ¿cómo se practican estas meditaciones? Hay 9 cualidades del Buda, nosotros las recitamos a la mañana. 6 cualidades del Dhamma, 9 cualidades del Sangha, ¿no? Y la virtud significa recordar la conducta virtuosa de uno en el pasado, ¿no? La generosidad es recordar las acciones de generosidad que uno realizaba. La meditación de los devas es decir que los devas han reconectado en planos superiores debido a las buenas acciones y que uno también ha realizado esas acciones. La meditación de la paz es traer a la mente las cualidades del estado incondicionado que es el nirvana, ¿no? La meditación de la muerte, bueno, la atención de la muerte también está ahí en los cánticos devocionales, no reflexionar, ¿no?, de que uno va a morir, que es inminente, que todos los seres morirán y que uno también va a morir. Bueno, es una sección también muy importante del Visuddhimagga, esto de Maranasati. O sea, es una meditación muy bien explicada. Y la meditación del cuerpo son las 32 partes del cuerpo, y la meditación de la respiración es la atención en la inhalación y exhalación. Entonces ahí ustedes tienen los temperamentos, y fíjense de que ya en estas meditaciones tenemos desarrollo preliminar y próximo. Y solamente signo preliminar y adquirido, ¿no?, en los 8 primeros. Y no se puede obtener ninguna llama, solamente concentración próxima, ¿no? Upacharasana. La meditación de las 32 partes del cuerpo ya se puede obtener los 3 signos y los 3 desarrollos. Pero, al igual que los desagradables, solamente se obtiene la primera llama porque se requiere la aplicación inicial. Pero la respiración permite alcanzar los 3 desarrollos, los 3 signos y las 5 llamas, ¿no? Y ahí ustedes tienen los temperamentos para cada una de estas meditaciones. O sea, por ejemplo, la respiración es para temperamento ignorante y discursivo. La meditación, las 32 partes del cuerpo, para temperamento sensual. La atención de la muerte inteligente, etc. O sea, de que estos cuadros fueron preparados por el venerable Silananda, y están también en el capítulo 9 del compendio. Lo que pasa es que nosotros lo hemos separado por las secciones. Y después tenemos los 4 ilimitados,
que son meta, amor benevolente, karuna, compasión, alegría altruista, mudita y ecuanimidad upeca. Y se dice de que esos 4 son para temperamento iracundo. Y el objeto de estos 4 ilimitados son seres, conceptos de seres, ¿no? Y es interesante, podemos alcanzar 3 desarrollos en los 4 ilimitados, pero solamente 2 signos, ¿no? Y en los 3 primeros se alcanza de la primera a la cuarta llama, y en la quinta solamente la quinta llama. O sea, de hecho nosotros hemos dado un curso que creo como 3 o 4 conferencias sobre esto, no hace mucho, y hemos hablado de esto. Y aquí tenemos el quinto grupo, que es la percepción del aspecto repugnante del alimento, que es solamente para temperamento inteligente, y solamente tenemos desarrollo próximo, preliminar y próximo, y signo preliminar adquirido, no hay llamas. ¿Y qué significa esta meditación? Uno reflexiona sobre la dificultad para obtener el alimento, todo lo que uno tiene que hacer para poder alimentarse. Y después de que uno obtiene el alimento, todo el proceso de consumir ese alimento, ¿no? Entonces primero preparar lo que uno compró o lo que le dieron, bueno, ya está preparado, y después, o sea, significa masticarlo, saborearlo, tragarlo, y una vez que entra, ¿no? Todo el proceso de la digestión, el tiempo que demora eso, y después la excreción de lo que uno comió. O sea, de que, entonces esta meditación es una meditación para evitar el apego a la comida. Y tenemos el sexto, que es el análisis de los 4 elementos, son los 4 elementos primarios. Aquí también es para temperamento inteligente y solamente desarrollo preliminar y próximo, signo preliminar adquirido, o sea, no hay llana. Y en el Visuddhimagga, Buddhaghosa explica esto, por ejemplo, cuando uno medita sobre las 32 partes del cuerpo. Por ejemplo, están divididas en secciones, por ejemplo, cabellos, saloma, vellos, saloma, naca, uñas, dientes, piel, ¿no? Entonces, discernir los elementos, por ejemplo, en esas partes predomina el elemento tierra o el elemento de extensión. Pero, por ejemplo, hay partes de las 32 partes, como por ejemplo la sangre y todos los líquidos que uno tiene, ¿no? Que predomina, digamos, el elemento agua. Entonces, encontrar, digamos, esos 4 elementos en otras meditaciones que uno realiza. Y finalmente tenemos el séptimo grupo, que son los 4 estados inmateriales, que como dije, para poder desarrollar estas llamas, uno tiene que practicar primero con las casinas. Entonces, el espacio infinito, la conciencia infinita, la base de la nada, y la base de la ni percepción ni no percepción. Entonces, aquí nosotros tenemos que son los 3 desarrollos, pero son solamente 2 signos, y aquí son los tipos de llamas que se obtienen con esta meditación. Pero desafortunadamente nosotros no podemos profundizar más en esto. Si alguna vez tenemos un curso completo del Visuddhimagga, vamos a aprender todo esto en profundidad. Pero entonces ahora, para dar un ejemplo, entonces, ¿cómo hacemos para practicar meditación de samatha con una casina? Entonces tenemos un disco de 30 centímetros de diámetro. O sea, el disco puede ser, por ejemplo, aquí en el monasterio tenemos unos discos que están hechos de madera, pintados. De hecho, uno puede usar ese disco en la computadora para practicar, ¿no? O sea, uno puede fabricarlo o conseguirlo. Entonces, esa es una casina. Y entonces, ¿cómo hacemos para practicar?
colocamos este disco, no necesitamos estar sentados en la posición del loto, pero preferiblemente sí, pero uno puede estar en una silla, pero preferiblemente en la posición del loto. Y entonces uno coloca esto aproximadamente 1 metro de distancia y trata de memorizar esa imagen, ¿no? Repitiendo rojo, 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 ¿no? Ahora, el Visuddhimagga explica de que la imagen es una realidad última. Claro, cuando uno dice rojo, 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 uno está conceptualizando, pero lo que uno trata de ver es el objeto visible, ¿no? En este caso, el objeto visible es el color, ¿no? Entonces, uno memoriza eso, intenta memorizar. Entonces, uno repite 1000, 100,000 veces, mirando, cerrando los ojos, mirando, cerrando los ojos, hasta que uno puede ver eso en la mente. Entonces, el Visuddhimagga explica que cuando uno puede ver eso en la mente, eso se llama el signo adquirido, y el signo adquirido sigue siendo una realidad última, porque uno puede ver la materia no solamente a través de la puerta del ojo, sino también uno puede ver la materia a través de la puerta de la mente. Y antes de conceptualizarlo, uno la ve como realidad última. O sea, los que estudiaron en el capítulo 4 del compendio de la Abhidhamma, ahí se explicó eso. Entonces, cuando uno ya visualizó eso y no necesita del disco físico, entonces uno tiene el signo adquirido. Y uno continúa contemplando, contemplando, contemplando. Entonces ese signo adquirido se vuelve mucho más nítido, más intenso. O sea, la mente se unifica. Entonces allí el Visuddhimagga explica que ese signo es una creación de la mente, ¿no? Entonces eso ya es un concepto, ¿no? Entonces cuando uno alcanza el concepto, ¿no? Alcanza la concentración próxima, ¿no? Y después que uno alcanza la concentración próxima, la conciencia que toma el concepto, bueno, en realidad la concentración próxima todavía es una realidad última. Cuando uno pasa de la concentración próxima a la concentración de absorción y uno alcanza la llana, eso ya es un concepto. Entonces eso es, entonces ahí ustedes tienen las explicaciones, ¿no? Entonces por medio del disco nosotros logramos los 3 desarrollos, los 3 signos, y con el disco primero alcanzamos la primera llana, y para poder pasar de la primera a la segunda llana tenemos que ir eliminando los factores de llana gradualmente, pero para poder eliminar los factores de llana nosotros necesitamos adquirir lo que se llaman la maestría en la llana. Hay 5 tipos de maestría. Entonces, cuando uno adquiere los 5 tipos de maestrías, que lo pueden leer también en el capítulo 9, entonces uno puede pasar de una llana a la otra hasta llegar a la quinta, ¿no? Y esta meditación de Kasina es para los temperamentos iracundos y también todos los temperamentos. Cualquiera lo puede practicar. Ahora, supongamos que hemos practicado la meditación con esta Kasina y hemos alcanzado la primera llana y hemos adquirido maestría, los 5 tipos de maestría, las llanas, entonces, y hemos alcanzado la quinta llana. Entonces, cuando uno alcanza la quinta llana, se dice de que uno puede adquirir lo que se llaman los conocimientos directos o avidya, ¿no? Entonces voy a leer lo que dice el compendio.
Dice, después de emerger de la quinta llana, la cual sirve como base para el conocimiento directo a Viña, y habiendo advertido la resolución, cuando uno practica meditación preliminar en la forma, etc., surge de acuerdo con las circunstancias la quinta llana de la materia sutil que ocurre como conocimiento directo. Ahora voy a explicar esto. A ver, déjenme ver que siga aquí. Ok, ¿cómo uno hace para adquirir esto? Hay estos 5 tipos de conocimiento directo. Entonces, uno tiene maestría en los 5 tipos de maestrías, entonces eso le permite a uno alcanzar la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta llana, digamos en este caso con el día. Entonces, cuando uno ha llegado a la quinta llana, ¿no? Entonces, uno emerge de la llana, porque la conciencia llana pertenece a otro plano de existencia, emerge de la llana y vuelve a tener conciencias de este plano de los sentidos. Y cuando uno emerge, hay un proceso cognitivo que uno hace una resolución, ¿no? Por ejemplo, no sé, que me convierta en 100 personas, ¿no? Que pueda caminar sobre el agua, que son conocimientos directos. Entonces, después de emerger de la quinta llana, uno vuelve a un proceso cognitivo de la fe de los sentidos, por medio del cual uno realiza la determinación o la resolución del conocimiento directo que quiere. Entonces, después, uno entra de nuevo en la quinta llana y después, cuando uno emerge de la quinta llana, uno entra en la quinta llana de nuevo, pero esa quinta llana tiene la cualidad de conocimiento directo. Entonces, si ustedes estudiaron Abhidhamma, pueden ver en el capítulo 3, está la sección de objetos, y ahí pueden ver cuáles son los objetos que la conciencia de conocimiento directo, que pertenece a la quinta llama, qué objetos puede tomar. O sea, de que se van a fijar que prácticamente todos, ¿no? Entonces eso más o menos es el procedimiento para tener estos conocimientos directos. Y entonces hay 5 tipos de conocimiento directo. Eso está explicado en 2 capítulos en el Visuddhimagga, el capítulo 12 y 13, ¿no? O sea, son 5 poderes sobrenaturales, oído divino, conocimiento de la mente de los demás, recuerdo de vidas pasadas y ojo divino, etc. Entonces eso del compendio, ahí termina la meditación de la tranquilidad, ¿no? Entonces, volvamos un poco a la guía explicativa para explicarlo. Bueno, yo ya lo expliqué, pero aquí tenemos la guía explicativa del compendio. Entonces, después de emerger de la quinta llana, el Visuddhimagga explica lo siguiente con respecto al procedimiento para ejercitar el conocimiento directo. Después de haber completado las tareas preliminares, uno alcanza llana, la cual es la base para el conocimiento directo, y emerge de ella. Después, si desea convertirse en 100, realiza el trabajo preliminar así de esta manera, que me convierta en 100. Es decir, eso es la resolución o la determinación. Y después de esto, entra de nuevo en la llana, que es la base del conocimiento directo, emerge y resuelve. Resuelve significa de que realmente tiene conocimiento directo. Él se convierte en 100 simultáneamente con la conciencia de resolución. O sea, de que todos estos milagros, o sea, que a lo mejor alguna gente le llama milagros, de acuerdo con las enseñanzas del Buda, o sea, son, digamos, el producto del desarrollo meditativo de la meditación sana, ¿no? Si veamos brevemente estos 5 poderes sobrenaturales, entonces este es el primero. Los poderes sobrenaturales incluyen la habilidad de tomar distintas formas con el cuerpo, o sea que uno puede adquirir otra apariencia, aparecer y desaparecer de acuerdo a la voluntad, pasar a través de muros sin impedimentos, sumergirse y emerger de la tierra, caminar en el agua, desplazarse en el aire,
tocar y acariciar el sol y la luna y ejercer control del propio cuerpo hasta el mundo de los brazos. O sea, eso es el primer tipo. El segundo tipo es lo que se denomina el oído divino. El oído divino consiste en la habilidad de escuchar sonidos sutiles y toscos, tanto cercanos como lejanos. Y el tercer tipo de conocimiento directo es el conocimiento de la mente de los demás. O sea, la habilidad de leer los pensamientos de otros y conocer directamente sus estados mentales. Número 4, recuerdo de vidas pasadas. El recuerdo de vidas pasadas es la habilidad de conocer las vidas pasadas de uno mismo y descubrir los diversos detalles de esas existencias. O sea, de que este es un conocimiento que el Buda adquirió antes de su iluminación. Y el quinto, que es el último, el ojo divino es la habilidad de clarividencia, le permite a uno ver eventos celestiales y terrestres, tanto cercanos como lejanos. Se incluye en el ojo divino el conocimiento de la muerte y renacimiento o reconexión de los seres. Esto es la percepción directa de cómo los seres mueren y renacen, de acuerdo con su plan. Estas 5 clases de conocimiento directo son todos mundanos y dependen de la maestría de la quinta llama. Los textos también mencionan una 6ª clase de conocimiento, y este es el conocimiento de la destrucción de los contaminantes, asava kayayana, que es ultramundano y surge por medio de la introspección. O sea, uno puede tener la quinta llana y todos los conocimientos directos y no haber alcanzado nada de vipassana. Ahora, no sé si ustedes notaron de que en la clase de ayer que estudiamos en el capítulo 3 había un punto que era cuáles son los beneficios de desarrollar la concentración. Entonces Buddhaghosa se hace esa pregunta en el capítulo 3, pero no la responde hasta el capítulo 11. Entonces por eso nos faltaba eso ayer. Entonces ustedes ahí tienen los beneficios del cultivo de la concentración. ¡Wow! Es impresionante cómo está fallando Total Play. Entonces, el primer beneficio en Pali es anisamsa, nosotros lo traducimos como beneficio, ahí les puse los términos en Pali, o sea, el beneficio de una morada feliz aquí y ahora, o sea, de que si uno tiene concentración, uno tiene tranquilidad, paz mental, o sea, de que uno, al tener una mente sana, tranquila, ¿no? Es algo que uno puede experimentar aquí y ahora, ¿no? El número 2 es el beneficio de la introspección. Vipassana Nisamsa. ¿Qué significa eso? De que cuando uno alcanza las llanas o la concentración próxima, uno puede utilizar esa concentración para observar los fenómenos condicionados y practicar meditación vipassana. Eso quiere decir. El tercer beneficio es lo que acabamos de ver, que son Aviña Nisamsa, que son los conocimientos directos, ¿no? El cuarto beneficio es el beneficio de una mejor existencia. En Pali eso es Bhava Visesa Anisansa. Literalmente sería el beneficio de una distinguida existencia, algo así. ¿Qué quiere decir? Si uno alcanza llanas y tiene las llanas intactas, uno va a reconectar en los planos de la materia sutil. O sea, de que entonces eso significa el cuarto beneficio. Y el quinto beneficio, en Pali se llama Nirodha Anisamsa, que es el beneficio del estado de cesación. El estado de cesación es un estado que es accesible solamente para anagamis, es decir, esos seres que no retornan, y arahants. O sea que se requiere que uno sea un anagami o un arahant y que tenga, como se dice, que haya logrado todas las llamas.
Entonces, es un estado donde hay una cesación temporal de la mente. Eso se estudia también en el capítulo 9 del compendio, pero más adelante, al final del capítulo 9. O sea, de que, bueno, esos son los 5 beneficios de desarrollar concentración. Lo que es importante para nosotros aquí es el beneficio número 2, porque en realidad la explicación del Visuddhimagga es para eso. Nosotros hemos logrado ahora la concentración, entonces ahora vamos a pasar a la sabiduría. Entonces, a partir de la próxima clase nosotros vamos a estudiar en el tercer entrenamiento, que es el entrenamiento de la sabiduría, ¿no? Ahora, entonces aquí ustedes tienen, nosotros vimos ya la primera etapa, anteriormente purificación de la virtud, Sila Visuddhi, que corresponde a las 4 clases de virtud y los preceptos, y hoy día hemos visto la segunda etapa de purificación, hoy y ayer, ¿no? ¿Y qué es esto? 3 tipos de concentración: concentración próxima y concentración de absorción. Pero ¿qué pasa para uno que no practica samatha? Que uno que practica el vehículo de vipassana pura. Entonces, se dice de que la concentración, ahora vamos a ver unos pasajes importantes sobre eso. Se dice de que la purificación de la mente para uno que sigue el camino de vipassana pura es la concentración momentánea. Pero ahora volvemos a eso, porque hay unos pasajes importantes que quiero compartir con ustedes. Y entonces nosotros aquí tenemos una explicación más detallada de la purificación de la mente. Entonces, la purificación de la mente, hay 3 tipos de concentración: concentración próxima, upachara samadhi, que siempre se refiere a los sentidos, ¿no? Ahora, la concentración de absorción, apana samadhi, que son las llanas de la materia sutil e inmaterial, y la concentración momentánea, que también pertenece solamente a la esfera de los sentidos. ¿Ok? Y ahora hay 2 pasajes que quiero compartir con ustedes que son muy importantes. Espera un poco, voy a abrir el Pali aquí. Okay. Entonces, el primer pasaje es del Visuddhimagga Mahatmya, que es el comentario del Visuddhimagga. Y lo que dice aquí es lo siguiente: para el practicante del vehículo de tranquilidad, la concentración se divide en próxima y de absorción. Es lo que hemos estudiado aquí. Y para el otro, es decir, para el practicante del vehículo de introspección, o vipassana pura, ¿no?, es concentración momentánea, kanika samadhi, ¿no? Pero esto es lo que sigue, es bien importante. Para ambos practicantes no surge ningún logro ultramundano sin la contemplación de alguna de las 3 puertas de emancipación, ¿no? O sea, ahí yo estoy agregando eso. ¿Cuáles son las 3 puertas de emancipación? La contemplación de la impermanencia. Se dice de que uno como hace surgir las conciencias ultramundanas, como quien dice, uno sale por 3 puertas, ¿no? Por eso se llaman puertas de emancipación. Uno puede salir por la puerta contemplando la impermanencia, ¿no? Entonces es una forma de salir de la observación de las formaciones o de los fenómenos condicionados a el surgimiento de la conciencia del sendero que toma el elemento incondicionado. Entonces esa es una puerta, la impermanencia. La otra es la contemplación de dukkha, el sufrimiento, ¿no? Entonces esa es otra puerta. Uno puede contemplar
las formaciones o los fenómenos condicionados de acuerdo a esa característica de Dukkha. Eso lo vamos a estudiar en profundidad en la siguiente clase. O uno puede salir, digamos, como quien dice, contemplando la impersonalidad, anatta. Entonces, pero lo importante que dice ahí es que ya sea para el que practica samatha o para el que practica vipassana, no es posible alcanzar el surgimiento de las conciencias ultramundanas si uno no contempla las tres características, ¿no? Por ponerlo en otras palabras. Entonces, por eso, el verso dice desarrollando concentración y sabiduría. Se necesitan las dos cosas. ¿Ok? Espero que este es un pasaje importante del Visuddhimagga-tika. Y ahora, hay un tratado que se llama el Sarasangaha, que este tratado fue escrito por un monje que se llama Siddhartha, de Sri Lanka en el siglo XII, y Sarasangaha significa el compendio de la esencia. Sara significa esencia, Sarasangaha, Sangaha significa compendio. Y este tratado es realmente muy interesante porque tiene es un compendio de todo el Tipitaka, de las cosas más importantes, y tiene un capítulo que es Kamatana Sangaha, que es el capítulo número 14, y ahí explica en 20 páginas, o sea que le ganó en compendio, le ganó a Anuruddha, el compendio de la vida, ¿no? En 20 páginas, en Sarasangaha, en el capítulo 14, compendia toda la práctica de samatha y vipassana. Es una cosa increíble este libro. Y en ese libro ahí tenemos ese pasaje, que es muy importante. ¿Qué dice? Porque nosotros hemos estudiado la purificación de la mente. Entonces, la purificación de la mente, Chitta Visuddhi, para el practicante del vehículo de tranquilidad, consiste en los 8 logros meditativos, 4 llanas de la esfera de la materia sutil, que corresponden a las 5 llanas de la Vidama, y 4 llanas de la esfera inmaterial, junto con la concentración próxima. ¿No? O sea, de que es lo que hemos estudiado aquí. Pero aquí hay algo interesante lo que dice. Pero para el practicante del vehículo de introspección, ¿no? O sea, vipassana yanika, ese es el término, pero para el practicante del vehículo de la introspección consiste solamente en la concentración próxima. O sea que, de acuerdo con este tratado, la concentración próxima también corresponde al vehículo de vipassana, ¿no? O sea, después podemos entrar un poco más en esto. O cuando no existe concentración próxima, en la concentración momentánea. O sea, esto es muy interesante, o sea, lo que este tratado está planteando. Porque de acuerdo a lo que se dice aquí es que uno puede tener concentración próxima practicando vipassana, observando los fenómenos, ¿no? Y si uno no alcanza ese nivel, entonces, o sea, es concentración momentánea. A lo mejor después podemos elaborar un poco más sobre esto. Entonces, hasta aquí llegamos hoy día, en la última lámina, la lámina número 44. Entonces, en esta clase finalizamos el desarrollo de la concentración, que corresponde a la segunda etapa de purificación, la purificación de la mente, Chitta Visuddhi. O sea que nosotros hemos estudiado, volvamos a ver, 2 etapas ya, y a partir de la próxima clase vamos a comenzar con la tercera etapa de purificación, que corresponde a ya la sabiduría. Entonces, a partir de la próxima clase vamos a estudiar sobre la sabiduría, ¿no? Ok, entonces las clases se me están alargando más de lo que quisiera, pero bueno. Ok, entonces ahora si hay preguntas, por favor levantar las manos, a ver si los co-hosts que tengo me ayudan también con esto. Sí, venerable, y también hay preguntas en el chat.
Bueno, entonces, ¿por qué no leemos las preguntas sin ayuda, por favor? Andrés Alvarado pregunta, Venerable, ¿qué valor tiene practicar un tipo de meditación si no lleva a jhana? Estos 40 tipos de meditación, algunas llevan hasta la quinta jhana. ¿Cómo se practica para ir a las ayatanas? O sea, a ver, ¿qué valor tiene practicar una meditación que no conduce a jhana, dice? Ajá, ¿Eso fue lo que esa dijo? es una. Bueno, porque ahí nosotros vimos que la purificación de la mente también consiste en la concentración próxima, ¿no? O sea, de que cualquiera de los dos, para una persona que sigue el vehículo de la tranquilidad, vale como purificación de la mente. O sea que no necesariamente tiene que ser la llana, ¿no? O sea, de que ahora, entonces, eso ya está, ¿no? ¿Y a qué se refiere con las ayatanas? ¿Ah? Pues no sé si estará él presente para que le explique. Porque ayatana puede tener varios significados, Uh-huh. ¿no? Entonces, bueno, si está Andrés, por favor nos aclare eso, si no seguimos. Entonces, Víctor Libera, ¿qué dice? Víctor dice, ¿dónde encuadrarían la meditación con repeticiones de mantras? Eso sería más o menos, encuadraría, por ejemplo, en las rememoraciones, ¿no? También encuadraría en las 32 partes del cuerpo, ¿no? Lo que pasa es que son ligeramente diferentes, porque aquí, bueno, porque esto es son meditaciones discursivas, repetitivas, ¿no? Por ejemplo, hay 9 cualidades del Buda, Arahant, Sammasambuddha, ¿no? Entonces, encuadraría ahí, pero en realidad hay una diferencia con la cuestión de los mantras, ¿no? Porque, por ejemplo, en el budismo Theravada, por ejemplo, hay algunos discursos de protección que son como mantras, ¿no? Por ejemplo, no sé, el Mora Sutta, el Vata Sutta, ¿no? Ustedes pueden ver, ¿no? Pero en realidad eso, bueno, no entraría dentro de los 40 tipos de meditación, ¿no? Porque en realidad estas meditaciones son para alcanzar concentración próxima, concentración de absorción. Y los mantras o estos discursos también tienen un propósito, ¿no? De protección, etcétera, ¿no? Y en realidad esto simplemente es desarrollar concentración próxima o concentración de absorción. Ok, ¿qué más? Después, Lilia Ramírez pregunta, Venerable, ¿cómo podemos explicar que existan niños que recuerdan vidas pasadas o clarividentes que jamás han meditado ni Sí. saben qué es? Sí, o sea, de que uno puede recordar las vidas pasadas así espontáneamente, o uno puede recordar las vidas pasadas a través de los llamas. O sea, hay muchas historias, muchos casos, no solamente de niños, sino gente grande que recuerda las vidas pasadas y que no tiene llamas. Por ejemplo, en el monasterio donde yo estaba en Estados Unidos, ya falleció el venerable Usóbano. Usted lo conoció seguramente. Sí, Fruti, sí. ¿no? Uh-huh. Él era una persona que había recordado toda su vida desde niño, cómo la vida anterior y cómo murió y toda una historia, o sea, y nunca se había olvidado de eso, no era tan intenso, ¿no? Y entonces hay gente que y tiene esa habilidad, ¿no? Sin tener ningún tipo de llama, o sea, de que, pero claro, eso no es algo que uno lo maneje como una llama, ¿no? Porque si uno tiene la llama, entonces uno puede a voluntad, podríamos decir a voluntad, ¿no? Hacerlo, ¿no? Pero sí, incluso tengo aquí en la biblioteca, tenemos libros, ¿no? Hay
un profesor, bueno, un doctor canadiense, bueno, estadounidense también, que estaba en la Universidad de West Virginia, que ha escrito muchos libros sobre este tema, que el venerable Sóbana también lo conocía porque está en los libros, el venerable Sóbana de ¿cómo se llama? Stevenson, ¿cómo se llama? Ahora no me acuerdo Sí, bien. Ian ¿Cómo se llama? Stevenson. Ian Ian Stevenson. Se Stevenson. llama Ian Stevenson. Entonces, y él tiene un libro que se llama Children Who Remember the Past Lives, ¿no? O sea, toda su vida se dedicó a eso. ¿Sabe qué? Ahora, sí, o sea, el karma pasado de estas personas, ¿no? Y también hay una explicación. ¿Por qué los niños pueden recordar? Porque yo creo de que una de las explicaciones, esta es mi explicación, ¿no? Lo que pasa es de que los niños todavía no han aprendido la cuestión de la conceptualización, ¿no? Entonces, hay un periodo antes de que los niños empiezan a aprender bien la conceptualización, ¿no? Que tienen esas cosas, ¿no? Que para mí eso, y cuando uno empieza ya con el proceso de conceptualización, entonces eso es como si se le fuera nublando hasta que desaparece. Pero bueno, esa es mi explicación. ¿Qué más? Después, Fernando Reyo, venerable, no entiendo bien la concentración próxima. ¿Podría explicarla? Sí, la concentración próxima es una concentración en la cual se suprimen los impedimentos. A partir del momento que ya no existen impedimentos, entonces uno tiene concentración próxima. Y la concentración próxima, las conciencias son todavía de la esfera de los sentidos, son conciencias sanas de la esfera de los sentidos. Eso es la concentración próxima. Y qué buena esa pregunta, porque si la concentración próxima puede tomar objetos que son realidades últimas, como ahí plantea el Sarasangaha, eso también aplica como purificación de la mente para uno que sigue el camino de la introspección pura, ¿no? Pero la concentración próxima es a partir no de que uno ya ha suprimido los impedimentos, ¿no? Ahora, con relación a los signos, es más complicado decir, porque los signos pueden variar de acuerdo al tipo de meditación. Por ejemplo, en el caso de las cualidades del Buda, vamos a ver eso. No, pero lo que pasa es que hay muchas láminas. Voy a poner esto. Permítanme, por favor. Vamos a los cuadros. Vamos a las rememoraciones. Ahora están. Ya. Entonces, en las rememoraciones ustedes ven que uno puede alcanzar solamente dos desarrollos, preliminar y próximo. Ahora, ¿cómo uno sabe cuando pasó del desarrollo preliminar al desarrollo próximo? ¿Cómo uno sabe cuando pasó del signo preliminar al signo adquirido? Normalmente la meditación de las cualidades del Buda es repetir, ¿no? Y comprender, ¿no? El arahant, ¿no? Por ejemplo, el Buda es un arahant, o sea, es alguien que ha erradicado todas las impurezas de la mente, ¿no? Es un completamente iluminado, o sea, que se ha iluminado correctamente por sí mismo, sin la ayuda de otro. Eso es Amasan Buda. O sea, son 9 cualidades. Entonces, yo creo que la forma en este caso, de cuando uno sabe si ha alcanzado el desarrollo próximo, cuando los impedimentos, nivarana, ya no se presentan en la mente, ¿no? Entonces, el desarrollo próximo es cuando la mente está libre de los impedimentos, ¿no? Ahora, con relación al signo, depende del tipo de práctica que uno está realizando. Ok, ¿qué más? María Luisa Schenagen, venerable, respecto al tiempo de meditación,
Por ejemplo, sobre los discos, ¿cuánto tiempo es recomendable hacerlo? Sobre un color, ¿cuándo o cómo cómo cambiar a otro? O sea, el cambiar de color, Ajá, si o sea, cambia de uno de cambiar casina. a otro, a un color blanco, por ejemplo. ¿A eso se Ujú. refiere? Pues Ah, me supongo. ahora, supongo yo, ¿no? No, lo que pasa es de que esta práctica, o sea, si uno, o sea, la va a hacer, o sea, uno tiene que eh, a llegar al máximo, ¿no? Pero lo que pasa es de que para poder hacer estas prácticas se requiere condiciones, ¿no? De un gran aislamiento, ¿no? Ah, para hacer estas prácticas, sobre todo las meditaciones que conducen allá, todo eso, ¿no? Las meditaciones como por ejemplo de las 4 moradas o los 4 ilimitados, eso sería diferente, pero las casinas se requieren condiciones, ¿no? Especiales, ¿no? Ah, o sea, de que bueno, a no ser que uno quiera probar con la roja y después con la blanca, pero el propósito de esto es el desarrollo, ¿no? De la concentración próxima y de la absorción. ¿Qué más? De Iliana Córdoba. En Netflix hay una serie Sobreviviendo a la muerte en la que hay un capítulo con Ian Stevenson y algunas de las personas que recuerdan su vida pasada a quienes ha investigado. Ah, mire qué bueno. Ujú. Sí, o sea, Ian Stevenson dedicó toda su vida a investigar eso y el venerable Sóbana está en uno o varios de sus libros, incluso el venerable Sóbana lo conoció y estuvo en el monasterio ahí eh, visitando, ¿no? Había cierta amistad, ¿no? Qué bueno saber, gracias. Eh, o sea, de que son muchas series, Ileana, o solamente un capítulo. La serie se llama Sobreviviendo a la muerte y según recuerdo solo o en un capítulo tratan específicamente de él y sus investigaciones en la Universidad de West Virginia y salen 2, 3 personas con quienes él ha trabajado pues narrando cómo recuerdan sus vidas anteriores. Ah, qué bueno. La serie se llama así, Sobreviviendo a la muerte. Ah, qué bueno que me lo dices. Ok, ¿qué más? Hay otra pregunta de Juan Maldonado. Ajá. Venerable, ¿a qué se debe que cuando se empieza a meditar se reporta que ven colores, sienten gozo? ¿Es un truco de la mente o es solo concentración? Ah, no, o sea, a veces eso es un indicativo de progreso en la práctica, ¿no? Si esas imágenes que uno ve están asociadas con sensación agradable, como usted dice, pero claro, también es algo que uno tiene que tener mucho cuidado, ¿no? O sea, eso también es un objeto de contemplación, ¿no? Y evitar, ¿no? Apegarse a eso. Nosotros ahora vamos a ver, cuando empecemos a ver los conocimientos de Vipassana, de que hay una etapa donde está el progreso en la práctica y el practicante empieza a tener experiencias eh, y esas experiencias se convierten en obstrucciones. Pues una de estas experiencias puede ser, ¿no? Ok. Miguel de Anquín, la casina roja para un temperamento iracundo parecería no adecuado de acuerdo a la psicología. El rojo se asocia a la ira. pues, pues sí, o sea, pero yo también pienso de que eso es relativo, ¿no? Porque depende de la cultura eh, que sea, pero sí estoy de acuerdo, o sea, para algunos no puede ser eh, para ese temperamento. Comparto pero es relativo. Ok. ¿Qué más? Bernardo Álvarez,
Venerable, ¿podría explicar cómo se observan los signos adquirido y conceptualizado en la meditación en la respiración? Ajá. Ahora, la meditación en la respiración, nosotros ahí está. Se puede practicar de dos maneras, ¿no? Se puede practicar como meditación samatha, ¿no? Y se puede practicar como meditación vipassana. Ahora, cuando uno practica la meditación en la respiración como meditación samatha, el signo dice, lo voy a remitir ahí a la traducción que hice del comentario de la Anapanasati, que es el Visuddhimagga, donde ahí se explica de que el signo puede variar de acuerdo a la persona. ¿No? O sea, de que a una persona, por ejemplo, el signo puede ser como, no sé, como una especie de humo blanco, o a otra persona puede ser una nube, ¿no? O sea que la forma que se manifiesta los signos en la meditación de la respiración, cuando uno practica meditación samatha, es prácticamente impredecible de acuerdo a los individuos, ¿no? Entonces, bueno, de acuerdo a cómo se presenta eso, uno tiene que observarlo con atención. O sea, por favor, lea esa parte y cualquier cosa me dice. Hay levantada la mano, ¿no? A ver, Ruti. Sí, venerable. Yo tengo una pregunta. En relación a lo que comenté ahorita de la respiración, ¿puede utilizar la respiración para meditar samatha o vipassana? ¿Sí? En estricta teoría, la respiración es pues si utilizamos la nariz, es la sensación del aire, y la sensación es una realidad última, y de acuerdo a lo que platicamos ayer, estaría estrictamente practicando vipassana. ¿Cómo es que uno hace esa diferencia entre samatha y vipassana teniendo el mismo objeto de meditación? No me queda claro. Ahora, cuando uno practica la atención en la respiración, o sea, hay un método, o sea, de ahí que se explica también en esta traducción que está del conteo del aire y todo eso, ¿no? Entonces, cuando uno, digamos, utiliza el método del conteo, entonces uno está practicando de una manera como samatha, ¿no? Ahora, Okay. cuando uno, pero lo que pasa es de que cuando nosotros observamos la respiración como la sensación del aire, eso tiene un elemento de samatha, que es que es un solo objeto, ¿no? Samatha tiene tiene dos cosas, podríamos decir. Uno es que uno escoge un objeto a priori y observa solamente eso, ¿no? Y generalmente el objeto de samatha es un concepto. Pero no todos los objetos de estas meditaciones son conceptos, porque, por ejemplo, si usted va aquí a esta, ¿no? La segunda llana inmaterial, ¿no? Uh-huh. Eso no es eso es una realidad última, el objeto, ¿no? Yeah, okay. La cuarta llana inmaterial es también una realidad última. Pero la primera llana inmaterial es un concepto y la tercera llana inmaterial es un concepto. O sea, de que no todas las meditaciones de samatha son conceptos, ¿no? Y también, como expliqué, por ejemplo, las casinas, ¿no? Claro, lo que pasa es que las casinas uno tiene que llegar al signo conceptualizado, ¿no? Pero el signo preliminar y adquirido, ahí Visuddhimagga explica de que son, digamos, realidades últimas, ¿no? Entonces, samatha tiene dos cosas, básicamente. Uno es
que el objeto está determinado, ya hay uno como kamatana, ¿no? Que uno pone la mente en ese objeto, ¿no? Y generalmente el objeto es un concepto, ¿no? Y entonces uno, porque si, digamos una cosa, perdón, si en la quinta columna, perdón, se alcanza, aunque sea la primera llana, ahí necesariamente es un concepto el objeto. Las llanas no pueden tener de la esfera de la materia sutil un objeto que no sea concepto, ¿no? ¿Ok? Ok. Entonces, Vipassana, por lo que usted está comentando, en el momento que se considera que es solamente una concentración momentánea, quiere decir que estamos cambiando de objeto continuamente. Ya, esa es una muy buena pregunta. A ver, vamos a ir al Sarata Sangaja de nuevo, ya que usted dijo eso. Porque, entonces, de acuerdo a lo que, porque el comentario del Visuddhimagga dice que solamente para el practicante de Vipassana, ¿no? Ahí dice, ¿no? La purificación de la mente es la concentración momentánea, ¿no? Eso es lo que dice el comentario de Visuddhimagga, ¿no? Pero el tratado el Sarasangaha, dice de que la concentración próxima, ¿no? O sea que la concentración próxima, ¿no? O sea, lo que quiere decir aquí esto es que nosotros podemos alcanzar concentración próxima observando la respiración como realidad última. Eso es lo que dice ahí. Y la concentración momentánea, ¿qué significa? O sea, ahora estoy observando la respiración y ahora me viene una sensación en el cuerpo y lo observo. Y después me viene, ¿no? No sé, otro objeto diferente y lo observo, ¿no? Eso es lo que se llama Kanika Samadhi, ¿no? Pero la concentración próxima, de acuerdo a lo que dice aquí, es la concentración en un objeto ya predeterminado, como en el caso la respiración. No, yo creo que esto es bien importante. El venerable lo había encontrado esto, ¿no? Y yo tengo el libro Sarata Sangaha, en Pali, ¿no? Pero en el capítulo 3 les dije, ¿no? Está eso ahí. O sea que concentración próxima nosotros lo logramos como practicando, por ejemplo, observando el aire en la respiración. De acuerdo a lo que dice ahí. Ahora, por supuesto de que vamos a seguir investigando, ¿no? En relación a esto. Ok, gracias, venerable. Ok. A ver, Guillermo está ahí. Guillermo, sí. Sí. Sí, venerable, buenas tardes. Me surgió la duda en la tablita de los tipos de meditación. Se menciona, por ejemplo, en lo de la respiración. A ver. Se menciona que es para el tipo de temperamento discursivo e ignorante, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Pero es una meditación que se usa para todos de inicio. También Sí, lo mismo ¿no? me pregunto para, por ejemplo, meta y la respiración, perdón, la meditación en cuerpos descompuestos, que aquí en la tabla dice que es para sensuales y lo de meta para iracundos, pero también son unas meditaciones que recomiendan para todos. Entonces ahí me Sí, entró la claro. duda. Lo que pasa es de que meta, por ejemplo, ayer vimos, ¿no? De que hay dos tipos de meditación, ¿no? Entonces, meta es parte de ese grupo de meditaciones que son buenas para todos, ¿no? Entonces, ahora, normalmente, o sea,
meta es el opuesto, digamos, de la ira o el enojo, ¿no? Por eso se dice, ¿no? Que es, digamos, adecuado para ese temperamento, pero no significa de que uno no puede practicar las otras meditaciones, ¿no? Y también la respiración, bueno, ¿quién no tiene temperamento discursivo? Aunque no sea de temperamento discursivo, ¿no? O sea, la discursividad de la mente no es, aunque uno propiamente no tenga ese temperamento, ¿no? O sea, uno tiene esa discursividad, ¿no? Entonces, el hecho de que diga que sea para el temperamento ignorante discursivo no significa que otros no lo puedan practicar, ¿no? Pero es particularmente benéfica para esos temperamentos, ¿no? ¿Ok? Gracias, venerable. Ok.